¿Qué onda? Mi nombre es Alan Limón y te doy la bienvenida al podcast Rompiendo el Hábito, un espacio donde invitaremos a personas que han hecho locuras y desafían el status quo para así poder cumplir con sus sueños y hacer de lo imposible, posible. Buscaremos en ellos aquella inspiración y el empujoncito que nos hace falta para que lo podamos aplicar a nuestra vida y así atrevernos a hacer aquello que queremos. El día de hoy tenemos como invitado a Alexander Cobos, licenciado en Administración con diplomados en Responsabilidad Social por el IPADE y diplomado en Formación Social por la UCEM. Además, es un joven empresario siendo socio fundador de la Casa del Bolobán. Y no solo eso, también ha participado en organizaciones civiles siendo expresidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes en la UCEM y exvicepresidente de Desarrollo Emprendedor de la Comisión de Empresarios Jóvenes de la Coparmex Veracruz. En este episodio, Alex nos contará cuál fue el camino y motivación que lo llevó a salirse de su comunidad y estudiar en Veracruz. Y no solo eso, sino de cómo fue que tomó la decisión de fundar la Casa del Bolobán, empresa líder de una comida típica de Veracruz, a la edad de tan solo 20 años. Sin más, los dejamos con el episodio y espero les guste. ¡Comenzamos! Pues el día de hoy estamos con el buen Alex Cobos. Amigo, bueno, ya tuvimos una plática previa y todo, pero cuéntanos, ¿quién eres? ¿Quién soy? Pues me llamo Alexander Cobos, soy un joven emprendedor, bueno, ya empresario, veracruzano. Nací en un municipio que se llama Cosamaloapan, pero hace 16 años me vine a estudiar la universidad aquí, estudié administración de empresas y justamente estudiando la carrera fue cuando empecé a emprender. A emprender, a ver, porque aquí hay algo que me llama mucho la atención, que me hizo clic. Primero dijiste emprendedor y de ahí dijiste empresario. Sí. ¿Cuál es la diferencia o por qué lo marcaste así? Ok. Yo creo que el emprendedor es el que intenta crear y crea un negocio. Uh-huh. Y en ese proceso se vale dar pasos hacia adelante, dar pasos hacia atrás. Es natural que te equivoques, ¿sí? Y el empresario es quien alcanza a través de esa experiencia la madurez y logra que las cosas sucedan, ¿sí? Ok. Eso creo que es la diferencia. Esa es la diferencia. Ok. Y bueno, ¿cuál es su emprendimiento? Mi primer emprendimiento fue un negocio que se llama La Casa del Bolobán, que iniciamos hace 12 años, por allá del 2012. Esta empresa se dedica a la producción y comercialización de un producto muy típico, un alimento muy típico de aquí de Veracruz, el bolobán, la hojaldra, que todo el mundo lo conoce. Bueno, creo que de cierta forma sí, pero o sea, aquí en Veracruz, Puerto de Ley, claro. ¿No? Y lo que acaba de mencionar, haciendo el paréntesis y el comercial que digo, algo que me gustó bastante es que un producto tan de la calle, tan de la esquina, de un señor con una canastita, lo institucionalizaron, ¿no? O sea, dijeron, no, pues lo vamos a hacer una marca, lo vamos a hacer una empresa y tienen o sea, bueno, o sea, yo porque lo conozco desde, hace como, 4 años, por ahí del 2019, y la verdad es que es un máster en lo que hace, ¿no? Entonces, ok, pero fue tu primer emprendimiento hace 12 años. ¿Cómo empezaste? Fue mi primer emprendimiento formal. Ah, ok, formal. Durante la universidad emprendimos un negocio que se llama Delifruit. Vendíamos sándwiches y jugos afuera de la universidad. Bueno, en la universidad, puerta por puerta. Preparábamos las cosas en el departamento de un amigo que vivía en un tercer piso, en escaleras, y la universidad tenía 4 pisos. Entonces, ese sí fue el primer emprendimiento, pero lo quebramos porque la utilidad nos las llevábamos los fines de semana. Sí, nos las bebíamos. Se bebía en la utilidad. Pero a raíz de ese emprendimiento, yo me enamoré más todavía del tema de las empresas, de ser empresario. Y posterior a eso, yo me quedé con la inquietud. Entonces, todo el tiempo andaba molestando a uno de los
de los que son mis actuales socios, porque él era asesor de negocios, era el presidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios en Coparmex. Entonces siempre le estaba hablando y diciéndole, oye, a ver, ¿y si hago esto? ¿Y si hago aquello? ¿Y cómo ves? ¿Y voy a hacer esto? ¿Y voy a hacer aquello? Hasta que un día me dijo, oye, a ver, ya, vamos, ¿quieres hacer algo? Te veo con muchas ganas. Le digo, sí. Dice, ¿cuánta lana tienes? Digo, no, pues en este momento como 3 pesos o 4 pesos. Ok. Y dice, oye, no, o sea, necesitas ahorrar, te propongo que ahorres un año y en un año nos sentamos y vemos qué hacemos. En ese momento no definimos absolutamente ninguna idea de negocios. La idea fue capitalizarse, ¿sí? Entonces, yo tomé una cafetería en un hotel, la concesión de una cafetería en un hotel. La mitad del día me la pasaba en la cafetería, la otra mitad en la universidad y durante un año estoy ahorrando. Cuando llegó ese año, pues le hablé obviamente emocionado y ya pasó el año, ahora sí ya junté un poquito de lana, que ahora que lo pienso no era nada extraordinario, ¿eh? ¿No? No, realmente fue una cantidad que ahora digo, ¿cómo chingados hicimos negocios con esa cantidad o cómo iniciamos O sea, el el negocio? capital inicial fue con poca lana. El capital inicial fue muy poca lana. Yo creo que habrán sido, no sé, 30,000, 40,000 pesos. El del día de hoy, o sea, el día de hoy. Ponle que hoy a lo mejor hayan sido 60,000, 70,000 pesos. No, ¿sí? pero aún así es... O sea, realmente es poco porque Sí, claro. iniciamos una empresa que no solo comercializaba, producía. Entonces, por un lado tienes que armar un punto de venta y por el otro lado tienes que armar tu área o tu espacio de producción, ¿no? Entonces llegó ese año, la fecha, recuerdo que una tarde nos pusimos a hacer lluvia de ideas. Y te lo comento, como lo comenté este fin de semana que me invitaron a dar una charla, realmente no hicimos nada extraordinario, ¿sí? Lo que hicimos fue ser disciplinados en la ejecución de un proceso que yo como administrador lo conozco muy bien, pero que no es nada difícil, que fue un estudio de mercado y un análisis FODA de cada idea que tuvimos. Cuando cayó la idea del Bolobán, hicimos un pequeño análisis de las fortalezas, las oportunidades, las amenazas, las debilidades. Y en la parte de oportunidades encontramos muchísimas, porque como bien dices, es un producto bien típico, parte de la cotidianidad del veracruzano, que en cada esquina, en cada parte de la playa, en cualquier lado de Veracruz, afuera de cualquier escuela, prácticamente. Ajá. Encuentras el Bolobán, ¿no? Sí. Y tenía muchas oportunidades de mejora. Tenía muchas fortalezas también el producto. Naturalmente el producto, los alimentos, pues todo el mundo es algo que se consume todos los días. Claro. Y que lo consume todo tipo de estrato social. Entonces este producto tenía la característica de ser un alimento económico, accesible para todo el mundo y que te lo podías comer en cualquier lado, ¿no? Entonces hicimos ese pequeño análisis esa noche. Al siguiente día nos paramos bien temprano y fuimos a hacer un pequeño estudio de mercado y cuántos bolovaneros había, cuántos bolovanes venden, cuáles son los sabores que más venden. Y poco a poco íbamos confirmando que esa era la idea de negocios. Algo muy importante para nosotros era que queríamos comercializar o queríamos crear una empresa que fuera de un producto veracruzano. Yo estoy muy orgulloso de ser veracruzano, estoy muy orgulloso de ser mexicano. Creo que tenemos muchas cosas que ofrecerle al mundo. Entonces queríamos un producto típico, un producto veracruzano para poder llevar esto a ser embajadores de Veracruz en otros estados, en México y en el mundo. Claro. ¿Sí? Entonces, pues se alinearon todas las cosas, también gracias a Dios que siempre nos ha dado dirección y fue así como definimos que íbamos a crear esta empresa en torno a este producto. Ok, la Casa del Bolobán ya tiene 12 años. 12 años, estamos trabajando nuestro 12º año. Realmente han de ser como 13 y medio porque la planeación duró 1 año y medio. Sí, me imagino, o sea, es un proceso que se cocina, bueno, que tiene su tiempo en cocinarse, ¿no? Pero bueno, al final se da. Pero cuéntame, o sea, con todo esto que me platicas, me queda muy claro, pero dime como tal, de manera personal, ¿qué retos enfrentaste? Porque digo, o sea, hoy pueden ver la Casa del Bolobán con, ¿cuántas? ¿21 sucursales aquí en Veracruz? 21 sucursales 21 sucursales en Veracruz.
En Villahermosa 4 y en Ciudad de México, una sí. que es en la Tapo, ¿no? Así Si no es. mal recuerdo. Ok. Digo, ahí este comercial, quien sea de la Ciudad de México, quien quiera, pues ahí Ahí estábamos en la recomendados. Tapo, patio central. Ahí está, porque tome nota. Pero al final, o sea, estamos hablando de hoy y del presente, ¿no? Sí. Alex, Cobos, ya con 12, 13 años y medio de negocio. Pero cuéntame, o sea, ¿qué retos enfrentaste? O sea, de manera personalmente, o sea, ¿tú cómo sentiste que fue el proceso? Porque digo, nos platicabas que venías de Cosamolapa, te veniste a estudiar para acá, para el puerto, ¿no? Digo, al final eso es un paso importante, ¿no? El que dejes tu comodidad, ¿no? Tu casa, ¿no? Para irte a otro estado, a otra ciudad, en este caso. No sé si tenías aquí familiares. No. O al menos no cercanos. Imagínate, o sea, sin familiares cercanos y todo. Y además, con todo esto que quisiste construir, o sea, tú cuéntame qué retos enfrentaste personalmente. Mira, he pensado mucho en eso. Estoy muy agradecido con mi familia, hablo de mi papá, de mi mamá, de mis tíos, incluso amigos, ¿no? Que desde muy pequeño me formaron en, en este hábito de trabajar y de poner mis dones y mis virtudes al servicio de las personas. Algo que muy personal que te puedo contar es que yo me considero una persona cristiana. Y olvídate de la religión que sea, ¿no? Me considero cristiano porque soy seguidor de la doctrina social cristiana, de la doctrina de Cristo. Yo creo que la iglesia y la doctrina cristiana tiene muchas cosas buenas, ¿sí? Al final del día, lo que te enseña esa doctrina es amarte a ti, amarte al prójimo. Cuando tú amas al prójimo, dejas de ser una persona egoísta, porque inconscientemente somos egoístas, ¿no? Y empiezas a pensar o empiezas a tomar en cuenta las afectaciones tanto positivas como negativas que puedes ejercer sobre todas las personas que hay a tu alrededor. Entonces, desde muy chico me enseñaron eso en la iglesia. Mi papá, mi mamá siempre han sido personas de trabajo. Entonces yo estaba un poco programado para, oye, los retos que se te presenten laboralmente, pues es tema de sacarlos y seguir adelante, ¿no? Esa parte realmente no me costó. Yo creo que, o sea, sí fue una curva de aprendizaje pesada, porque mi familia, el antecedente de mi familia, yo no tengo nadie que sea empresario. Mi mamá siempre ha tenido emprendimientos o negocios, pero nunca formalmente, ¿no? Entonces, esa parte realmente no me costó. Creo que hubo dos cosas que me costaron mucho. Uno fue haberme venido a Veracruz y haber dejado a mi hermano, porque cuando yo decidí que iba a estudiar en Veracruz, solo vivía con él. Mi papá trabajaba afuera, mi mamá vivía afuera, entonces yo era como el responsable, o hasta cierto punto el papá de él. Entiendo. Para mí, mi familia y mis hermanos, todo. Vaya, sí. Entonces tenía que decidir. La decisión implicaba dejar a mi hermano de 9 años en Cosamaloapan y yo venirme a estudiar aquí a Veracruz. Y fue algo que me costó mucho, porque casi desisto de estudiar la universidad aquí en Veracruz por ese tema. Recuerdo una plática con un tío que quiero mucho y que lo considero como un papá también, donde yo le decía, es que yo me siento responsable de mi hermano y qué va a ser el día de mañana si yo abandono hoy a mi hermano, ¿no? Y me dijo, mira, Alex, como bien lo dices, es tu hermano, no eres su papá y no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es amarlo, pero no eres su papá y tú tienes una vida y tienes que confiar en Dios y pedirle a Dios que él va a estar bien. Y ese fue el punto de inflexión y el momento en el que yo decidí, ok, me voy a Veracruz. Pero fue algo bien difícil. O sea, el primer día, la primera semana, cómo chillé por él. O sea, pensando en él. Esa parte me costó mucho. Y después, otra cosa que me costó también, pues fue la curva de aprendizaje empresarial. Porque si bien venía con ganas de trabajar y traía esa visión de que, oye, hay que echarle ganas, pues tú sabes, tú eres empresario también, eres profesionista y sabes lo que implica crear y llevar una empresa. Entonces de repente no tener conocimiento de nada de eso y empezarlo a aprender, pues a veces aprendes
a la mala, ¿no? Cometiendo errores Ujú. que te pasaban factura. Y a lo mejor ya un poquito más adelante, a mitad de la universidad, porque este proyecto empieza a mitad de la universidad, pues empezamos la planeación y prácticamente cuando la terminábamos ya todos nos estábamos graduando. Yo me tuve que haber hecho mi carrera en 4 años, la hice como en 6 y medio. Sí, Ok, me llevé un ok, poquito ok. más de semestres. Pero recuerdo que estábamos terminando ya de graduarnos y muchos ya andaban pues como colocándose en ciertas empresas o hablando de qué iban a hacer, ¿no? Sí, claro, como, pues la plaza en TAMSA o en Pemex, o sea, queriendo entrar en algún lugar para colocarse, ¿no? Pero mira, digo, tocaste muchos temas que poco a poco iremos desmenuzando. Por ejemplo, tú me comentas sobre la curva empresarial, ¿no? Sí. O sea, más o menos yo tengo una idea, digo, bueno, yo tengo la idea, ¿verdad? Por sí lo sé, pero para la gente que nos está escuchando, eh, ¿qué, ¿qué podrías tú decir que es la curva empresarial? Porque tú también dijiste el tema de la visión. O sea, ¿cómo lo pudieras plasmar o aterrizar como para, o sea, para que las personas que nos estén escuchando como que les quede más claro a qué te refieres con eso? La curva de aprendizaje pues es aprender eh, todo lo que gira en torno a tu negocio, ¿no? En mi caso, pues es el giro de panadería. Al Ujú. final del día no dejamos de ser una panadería. Entonces iniciamos 2 socios con la idea y ninguno de los dos tenía experiencia O sea, de cómo funciona la panadería, ¿no? Mi socio sí era empresario en su momento, pero se dedicaba a un giro totalmente diferente. Entonces, imagínate, íbamos a iniciar un negocio del cual no sabíamos absolutamente nada. Pero la primera decisión que tomamos fue invitar a un tercer socio que fuera o que tuviera experiencia en el giro. Invitamos a un panadero y realmente de él aprendimos mucho. Sí, ok. él por temas personales al cabo de unos meses ya no continuó con nosotros, pero aprendimos mucho de él. Eh, esa falta de conocimiento te pasa factura, te pasa desgaste en todos los sentidos. Pero me estás hablando del conocimiento técnico, ¿no? O sea, en este caso, o sea, por el negocio al que te estabas, Así es. al que estás aspirando, ¿no? A eso me refiero con curva de Ok. aprendizaje. A lo mejor es el tema técnico, ¿no? Eh, pero bueno, precisamente a raíz de esta experiencia de invitar a alguien que sabía del tema, pues vimos que así íbamos a aprender, ¿no? Entonces cada vez que, por ejemplo, si íbamos a mandar a hacer una mesa o íbamos a comprar un horno, hablábamos con 3, 4 o 5 proveedores. Y no Ujú. era solamente, oye, pásame la cotización o pásame la ficha técnica, no era sentarnos con ellos, oye, ¿por qué consideras tú que esto es mejor? Y de repente nos decía un tecnicismo, o nos hablaba de la tarjeta del horno, nos hablaba de, oye, pero ¿por Mm. qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y así fue como aprendimos. Y es lo que hoy yo le aconsejo a cualquier emprendedor. Oye, vas a cotizar una olla para hacer tamales. Oye, vas a cotizar una cámara para tu empresa audiovisual. Cotiza, no solo cotices, reúnete con los proveedores, invítalos a platicar, a comer y de verdad encuentras mucho conocimiento y mucha retroalimentación. Al final del día, la información te va a poder o te permite tomar mejores decisiones, ¿no? Ok, muy interesante. Ok, ok, ok. Va, ahora, pregunto. Me queda muy claro que querías, o sea, chambear y todo, y tienes la idea de superarte y todo, pero bueno, tú bien mencionaste que no vienes de una familia de Sí. emprendedores. ¿Cómo fue que nació el gusanito de querer decir, no, pues quiero hacer algo más? O sea, digo, nos queda muy claro cómo fue que nació la Casa del Bolobán, pero cómo fue que te atreviste a dar ese paso, que cambió esa visión en ti y dijiste, no, pues, o sea, ¿por qué no fuiste de las personas que, no, pues me quiero colocar en tal Sí. empresa? No, o sea, ¿por qué decidiste tomar este camino? O sea, ¿qué hubo en ti que cambió Sí. ese chip? Mira, yo toda la adolescencia y parte de la juventud la viví dentro de un grupo de jóvenes en la iglesia, ¿sí? Entonces encontré muy buenos amigos, me sentía muy cómodo en ese grupo
y teníamos distintas actividades, ¿no? Como vestirte de payasito, ir al hospital el día del niño y hacerle show a los niños. Ok. De repente salíamos a pintar los parques de nuestra ciudad. De repente hacíamos comida y llevábamos comida en la noche al hospital. Salíamos y le hablábamos a jóvenes de la calle, drogadictos, sobre un tema de esperanza. Y eso fue algo que me enamoró y que me apasionó y que me convencí de que mi vida, a lo que yo me iba a dedicar, iba a ser a eso. Entonces, en ese cómo lo voy a lograr, yo decía, si yo trabajo en una empresa, pues no voy a tener tiempo y a lo mejor voy a estar limitado de ingresos, y entre menos ingresos y menos tiempo, pues menos voy a poder hacer lo que hoy estoy haciendo, ¿no? Y en base a eso fue que dije, oye, no dije como tal quiero ser empresario, dije quiero ser director de una empresa, buscaba algo que me permitiera tener ese tiempo, ¿no? Y de hecho, cuando me tocó sacar ficha para entrar a la universidad, yo estudié en la Universidad Veracruzana, a mí me tocó el tiempo en el que tenías que formarte y hasta acampar para sacar la ficha. Sí. Y recuerdo que el día en que decides qué carrera estudiar o tenías que ponerla ahí, hice el mismo análisis. Yo quería estudiar arquitectura, ingeniería o administración. Entonces hice un pequeño análisis y dije, hijo, la ingeniería va a requerir mucho porque la verdad, la escuela me gusta y fui un estudiante comprometido. Entonces yo decía, la ingeniería va a requerir de más tiempo, de que me aplique más. La arquitectura, pues está padre, pero es un poquito lo mismo. Y como todo el mundo decía que administración estaba fácil, pues dije, pues esta carrera me va a permitir, incluso, ¿no? En lo que me graduó, tener tiempo para seguir participando, buscar un grupo de jóvenes donde pudiera hacer esto. Y de hecho es gracias a esa visión o a eso que yo quería, que las cosas se fueron dando. Te comentaba que, como siempre, he participado en diferentes organizaciones. Cuando estábamos estudiando, a mí me invitaron a través de un amigo a emprender este negocio que se llama Delifruit, el primer emprendimiento que te comenté afuera de la universidad. Pero esto nace porque el que era el presidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios le delegaron a organizar un grupo de jóvenes. Entonces, como yo estaba acostumbrado a participar, cuando me dijeron, yo dije inmediatamente, pues va, ¿no? Y se empezaba a cruzar justamente. Yo decía, pues, si nos va bien, ahora sí voy a poder hacer esto, ¿no? Y es así que decido, o así es como nace mi deseo de ser emprendedor, empresario. Ok, muy bien, excelente. Digo, hoy no lo hago así. No me he visto de payaso, no me he visto mimo, no voy a, pero a través de la empresa impactas a muchísimas personas. Claro. ¿Y consideras que ya tienes el tiempo, o a partir de cuándo empezaste a tener el tiempo, o qué? Pues mira, ya no se trata de un tema de tiempo, es un tema de decisiones. Hoy cualquier decisión que tomes en la empresa va a impactar no solo al colaborador, no solo a los socios, impacta a los proveedores, impacta a la comunidad, porque si te va bien generas empleo, y generar empleo dentro de una comunidad pues es positivo, ¿no? Claro. Ayudas a la economía porque pagas impuestos, y pagar impuestos no es malo, es bueno, porque al final del día todos estos programas sociales o estos servicios de seguridad social, carreteras, alumbrado, viene de los impuestos que pagamos, ¿no? Y entonces realmente a mitad o al principio del camino me di cuenta que no iba a ser como yo imaginaba o como yo esperaba, pero que sí estaba teniendo un impacto en las personas, ¿no? Por ejemplo, ahorita acabamos de decidir lanzar un programa para ayudar a algunos colaboradores a terminarse de graduar. Entonces, mientras platicábamos el tema, la idea, nosotros decíamos, wow, qué padre que un colaborador de nosotros pueda terminar la secundaria, la prepa o incluso la universidad a través de la empresa. Olvídate de nosotros, a través de la empresa, ¿no? Entonces, pues te digo, ya no es un tema de tiempo, tampoco es como me lo imaginaba, o sea, tú lo sabes, ¿no? No es como que como empresario te sobra el tiempo, al contrario, creo que demanda más. Pero sí terminé haciendo lo que en un principio quería, ¿no? Sí, digo, bueno, yo personalmente puedo decir que pues al final cuando tú terminas o te dedicas a hacer aquello que te gusta y tú sientes otro propósito dentro del mismo, pues es muy, muy placentero en ese sentido, ¿no? Porque digo, o sea, yo también quisiera ayudar a todas las personas que puedan en el camino en el que voy, que supongo que es más o menos tú lo que estás
haciendo. O sea, tú tienes una meta, vas y sobre esa meta en el camino estás Sí. ayudando en tus posibilidades, o sea, de forma personal como de la empresa, pues ayudar a las personas, ¿no? Claro. Ahora, otro tema muy importante que sí me gustaría pues aclarar o conversar esto, ¿no? Porque tú dices que, bueno, tu carrera es de 4 años, ¿no? Sí. 4 años, pero tú te llevaste 6 años y medio, Sí. ¿no? Pregunto, digo, sabemos que es importante el tema de estudiar y de la preparación, pero ¿qué tanto influye a la hora de emprender o qué tanto influye a la hora de que quieres poner un negocio? El tema del estudiar algo previo, porque digo, o sea, yo sé que eres un crack en lo que haces y te dedicas además del tema, creo que de las franquicias, el tema de control interno, y si no te dedicas a eso en tu empresa, sé que lo tienes perfectamente dominado y fuera de eso también sé que, pues, o sea, investigas a tus competidores, o sea, eres un crack en lo que haces, cabrón. Pero... Pero lo que voy es de la carrera licenciatura en administración a lo que te dedicas, o sea... Mira, la formación profesional se me hace importante Ok. porque precisamente eso te da una visión profesional de muchos aspectos de la vida. Creo que es determinante para que una persona sea exitoso profesional, a eso me refiero, ¿no? Porque el éxito está definido de muchas maneras y para unas personas es una cosa y para otros. Muy subjetiva, ajá. Ajá. Creo que no es determinante, ¿sí? A mí en general me gusta la escuela. ¿Por qué me gustaba la escuela? Porque me gusta aprender, porque me gustaba socializar y la verdad en la escuela pues, la pasaba re bien con mis amigos. En cuanto a mi carrera, yo creo que sí, no creo, o sea, sí, muchas de las materias que vi y mucho de lo que aprendí, pues lo ejecutamos en el día a día en la empresa, no de una manera tan fina y no puede ser, no es al pie de la letra, porque cada Claro. empresa y cada actividad tiene su naturaleza, ¿no? Sus necesidades Claro, también. en mi caso, la carrera sí me ayudó, pero ¿sabes qué? Más que la carrera, o igual que la carrera, importante, así de importante fue el haber tenido algunos maestros que en una o dos clases transformaron mi vida, ¿sí? Ok. Con ejercicios muy fáciles. Recuerdo a un maestro que un día estábamos en su clase y dice, a ver, ¿ustedes qué quieren ser en la vida? ¿No? Profesionalmente, ¿qué quieren ser? Y ya cada quien empezó a decir, no, pues yo quiero trabajar en tal empresa y yo quiero irme para acá y yo irme para acá. Y nos dice, ¿y qué están haciendo hoy para alcanzar eso? A ver, tú ya fuiste a la empresa a ver cuáles son los requisitos, ya fuiste a ver cuál es el perfil, ya fuiste a ver en qué te tienes que especializar, ya. Y nadie supo responder nada, ¿no? Claro. O sea, al final del día, imagínate, si el profesor no me hubiera dicho eso, yo no me hubiera inquietado y tal vez hubiera terminado la universidad o mi carrera pensando que la vida comienza cuando me entregan el título. Y la realidad es que la realidad no funciona así. O sea, tienes que ir haciendo experiencia, tienes que ir preparándote para lo que quieres, ¿no? Porque pues, no siempre vas a tener o vas a estar preparado para todo. Entonces, cositas como esas de verdad marcaron mi vida y en cuestión de una o dos clases. Entonces, creo que vas a encontrar también amistades y relaciones importantes. O sea, al final del día, creo que nada, que es mucho mejor hacer las cosas acompañado que solo en todos los sentidos. Comparto eso. Entonces, es lo que pienso respecto a la Ah, escuela y la universidad. está bien, muy bien. O sea, es importante. Ahora, ¿qué consejo le podrías dar a un emprendedor, a alguien que quisiera, o sea, de manera general, ¿no? Porque pues obviamente dependiendo de la idea, pues cada quien es la necesidad de su negocio que tenga. Pero de manera general, ¿qué consejo tú le darías a un emprendedor? O sea, a alguien que tiene su gusanito de querer crear algo. Ok. Lo primero y lo que siempre digo es haz tu plan de negocios. ¿Sí? Okay. He visto tantos emprendedores o tanta gente que quiere emprender algo porque sienten que es una corazonada, porque son buenos en hacer pasteles, porque son buenos en cortar el cabello, porque hace falta una cafetería, porque por aquí no hay. Y se me hace un grave error partir
crear una empresa partiendo de lo que tú piensas o de lo que tú crees. Tienes que partir de la realidad del mercado, tienes que partir de un plan de negocio, tienes que conocer tus costos, para determinar tus precios, tienes que conocer las fortalezas de tu negocio para saber qué impulsar, las debilidades y amenazas para prepararte contra ellas. Tienes que hacer una proyección de ventas para saber cuánto tienes que vender para llegar a tu punto de equilibrio y en función de eso saber dónde vas a vender, en qué horarios vas a vender. Sí, tienes que realmente hacer un plan de negocios, por muy pequeña que sea la idea. Es como comentario y para aportar, es lo que también yo siempre opino, o sea, lo comento también en mis clases, por ejemplo, o sea, porque sí me ha tocado algunos estudiantes que traen por ahí un gusanito de querer hacer algo y demás, y como que muchos emprendedores el día de hoy se aventan como el borras, ¿no? Como el borras, no, pues yo creo que esto va a pegar, es lo de hoy, pum, se avientan y al poco tiempo, paz, no, se cae. Pero acá lo más inquietante, porque sí hay personas que a lo mejor empiezan empezando, pero no de la forma correcta y no hacen los cambios que son debidos porque se enamoran mucho de su idea de negocio. Wow. Y dijeras tú, pues es que tienes que conocer la realidad del mercado, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es importante mucho el tema del plan de negocios, que yo entiendo que no tienen esa cultura o no tienen esa idea o no tienen esos conocimientos o personas que no, pues que tienes que hacerlo así. Pero digo, también entiendo, o sea, ¿qué conlleva un plan de negocios? O sea, fuera de todo lo que tiene que ver con el branding, del estudio de mercado, de conocer tu competencia, estudios técnicos, financieros, fiscales. O sea, estamos hablando que es un universo, o sea, que realmente es una chamba, porque al final del día es como lo que te va a marcar la pauta de para dónde tienes que ir avanzando y si va a ser viable o no, ¿no? Tú lo dijiste, es un tema de chamba, Alan. No es nada extraordinario. No, o sea, sí, claro. No necesitas ser un experto en matemáticas o en estados de resultados para poder proyectar costos, para poder proyectar ventas. Lo que pasa es que a los emprendedores esa parte les cuesta mucho, pero no es nada extraordinario. Mira, aquí también quisiera hacer un comentario porque yo me acuerdo que hace tiempo que estuvimos, que platicamos, tú y yo, yo me acuerdo mucho que a ti principalmente te fogueó uno de tus socios. Sí. Por temas de privacidad no diremos su nombre, pero sí me dijiste que este cuate, o sea, que literal te pedía algo y te lo entregabas y te decía esta onda, házmelo bien, ¿no? Sí. O sea, ¿qué puedes platicarnos sobre eso? Lo comento en el sentido porque pues hoy en día, pues no, como que está esta cultura de inmediatez, como que está, o sí, como que tiene ideas muy equivocadas de no, pues es que yo me dedico a hacer esto y ya lo hago, o hay otras personas peor, ¿no? Que dicen, no, pues yo me dedico a esto, pero también puedo llevar, ejemplo, mis cosas fiscales y demás. Digo, sí tienes que conocer sobre todas las áreas de tu negocio al final del día, porque es como ir y decir, oye, pues ¿cómo le vas a decir a la señora que limpie bien si no sabes tú limpiar claro, bien? Digo, al final del día, pero tú no te vas a poner a hacerlo, ¿no? Sí. Pero en esta parte de la experiencia de cómo tú te fogueaste, o sea, ¿qué puedes contarnos? Platícanos. Pues mira, tuve la fortuna de encontrar a gente adecuada y tal vez inconscientemente yo también los buscaba. Siempre he dicho que debes de pedir consejos y escuchar a las personas que tienen lo que tú quieres, ¿sí? Si tú quieres un matrimonio exitoso, feliz, una familia de tal manera, pues tienes que pedir el consejo a quien tú veas que tiene eso, esa familia, a quien tiene esa experiencia. Si tú quieres construir un negocio exitoso, pues le vas a pedir consejos a las personas que tienen un negocio exitoso, ¿no? En este caso, este socio del que hablas es mayor que yo, entonces él ya tenía cierta experiencia empresarial y yo veía las decisiones que él tomaba y los resultados que él generaba y yo decía, yo quiero tomar ese tipo de decisiones y quiero generar ese tipo de resultados. Esa convicción o ese entendimiento fue lo que me hizo precisamente aguantar este proceso, que es un proceso natural, pero hoy, como dices, la inmediatez
eh, te hace no entender que todo lleva un proceso y que cuando no sabes te va a costar aprender, ¿sí? Ujú. Entonces, en este caso, mi socio, pues es muy oye, esto no está bien, hazlo, ¿sí? Y en aquel entonces tenía los modos así, nos delegaba alguna tarea o alguna actividad y llegábamos y si estaba mal, oye, esto no sirve, hazlo mejor, ¿sí? Oye, llegaste tarde, la reunión era a tal hora, no llegaron, vámonos, no los puedo recibir. Oye, teníamos que traer una libreta para tomar notas, no la trajiste, órale, vamos, ¿no? Vámonos, nos vemos la otra reunión. Entonces, de hecho, en ese proceso muchos amigos declinaron, sí, hasta se molestaron, se enojaban, pero precisamente yo entendía que era una persona que sabía, que tenía experiencia y que tenía las cosas que yo quería para mi vida. Entonces, más que concentrarme en su forma de ser o en estas reacciones, yo me concentraba en lo que estaba aprendiendo. Y cada vez que me regresaba un trabajo y me pedía hacerlo mejor, yo me daba cuenta que realmente sí es cierto, lo podía hacer mejor. Pero en esta inmediatez de hacer las cosas ya rápido para tener tiempo de otra cosa o de se me olvidó y lo termino haciendo unas horas antes, no te das cuenta, ¿sí? O dices, ¿sabes qué? Ya lo hice. Entonces, cada vez que me regresaban un trabajo o cada vez que teníamos esta retroalimentación, yo bajo esa visión tomaba las cosas y simplemente decía, oye, pues lo que estoy haciendo es mejorando, no me importa todo lo demás, lo que yo estoy viendo es que yo estoy mejorando y que cada día estoy haciendo mejor las cosas, ¿no? Eso me ayudó mucho a entender y a sobrellevar este proceso, esta Sí, curva de aprendizaje. sí, claro, o sea, es un tema muy importante y sí lo tenemos que mencionar porque digo, al final, pues todos ven al Alex Cobos del día de hoy, ¿no? De la Casa del Bolobán, uno de los socios de la Casa del Bolobán, con 21 sucursales, otra vez comercial, con 21 sucursales en Veracruz, con 4 en Villahermosa, en Ciudad de México y demás que se estén por abrir y demás, ¿no? Pero nadie en ese sentido sabe, o sea, todas o sea, los golpes que te has llevado, porque digo, o sea, hay mucha gente que dice, ah, no, sí, es que fulanito de tal y tiene lana y la fregada, sí, cabrón, pero son personas que se levantan a las 5 de la mañana, se levantan, o sea, hacen ejercicio, o sea, tienen algunas rutinas que son como para o sea, de lo que yo me he percatado, el común denominador de la mayoría de los emprendedores o empresarios o de gente exitosa en lo que hace, ¿sí? Están muy enfocados en su crecimiento personal y profesional. O sea, no buscan quedarse en donde están, no buscan, ¿cómo se llama? Estar cómodos. No, sí, obviamente la van a regar, la van a cagar. Y digo, sí que tienes ahorita un buen de experiencia, pero en algún punto con algo que apenas estemos empezando o sobre lo mismo, la vas a regar, porque al final del día, pues somos seres humanos, ¿no? Sí, sí, O sea, sí. nos equivocamos de alguna u otra forma. Digo, es normal, ¿no? O sea, al final del día es lo más normal del mundo, pero es importante el poder tener esta conciencia de, oye, la regué, lo puedo hacer mejor, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar? Oye, me está costando trabajo porque la neta cuesta chingo de trabajo, cabrón. O sea, el estar, por ejemplo, o sea, en donde tú estás, cabrón, son 12 años, cabrón. ¿Qué edad tienes acá sí se puede decir, ¿verdad? Sí, sí, sale. Está en la flor de la juventud, Pues claro. 33 años. Y 12 años, cabrón. O sea, imagínate a qué edad empezaste todo este bistec, ¿no? Sí, sí, ya. A los 20 ya un poquito. Pues eso es lo que voy, o sea, que digo, todo va a tomar su tiempo, digo, o sea, ahorita estás, o sea, a lo mejor no en donde tú todavía andas queriendo estar, pero estás en una muy buena posición, en una muy buena situación a comparación de hace 12 años. Ah, claro. ¿No? O sea, obviamente. Pero ¿qué tanto tuviste que sufrirle de ese entonces al día de hoy? O sea, es lo que la mayoría de las personas, o sea, no alcanzan a ver, porque todo el mundo ve, reitero, Alex Cobos, socio de la Casa del Bolván, que da pláticas aquí, que da pláticas acá, que lo invitan al podcast de aquí, ¿no? El podcast de acá, ¿no? Pero al final atrás, o sea, tú tienes una escuela, o sea, que te fogueó y que es lo más importante por rescatar, digo, o sea, al final todos lo que sea que hacen tienen su mérito,
Claro. No, acá la cuestión o la pregunta correcta es ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde quieres llegar? ¿Y qué estás dispuesto a sacrificar? Pero, digo, al final del día es un sacrificio para poder llegar en donde estás. Y si me equivoco o piensas diferente, ahorita me corriges, pero yo pienso que conforme más arriba quieres estar o más éxito quieres tener, no estamos hablando nada más de lana, sino en general. O sea, tú como persona, a su vez, más estrés vas a vivir. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que vas a tener va a ser mayor y los problemas que vas a tener pues van a ser mayores, ¿no? Si estamos hablando de... Pues mira, respecto a eso, la verdad es que soy una persona que ya se hizo el hábito de que puedo lograr, de que podemos hacer que las cosas sucedan. En el camino me he dado cuenta que no es tan difícil. Hacer que las cosas sucedan es un tema de seguimiento, un tema de cómo buscar el sí. Hoy hay una cultura del cómo no. O sea, le preguntas o le pides algo a alguien y te va a dar 10 o 20 formas del por qué no se puede hacer. Y casi nadie ve el cómo sí, y a cada problema tratarle de encontrar una solución, ¿no? Entonces realmente lo que tenga que hacer o sacrificar para llegar a donde veo no me preocupa tanto. Me ocupa el tema de llegar, ¿sí? A pesar de lo que tenga que hacer a donde quiero. Yo sí quiero volver a convertirme en un empresario importante. ¿Por qué? Porque hoy en día los empresarios influyen muchísimo en las decisiones políticas, en las decisiones públicas, en las decisiones sociales del país. Platicaba con mi socio y mi socio decía, oye, es curioso, dice, cómo las empresas marcan e incluso el hábito de las personas, ¿no? Y me decía, tú vas a Costco y ves todo lleno de Halloween, ¿sí? Uh-huh. Y entonces la gente que va a Costco y ve todo lleno de Halloween, pues se va con la idea de que es la temporada y que deben de tener esas cosas, ¿no? Uh-huh. Y imagínate nosotros que tuviéramos una tienda de este tipo y pudiéramos meter el nacimiento, ¿no? Algo mexicano, algo alineado a la doctrina social cristiana que los tres lo practicamos. ¿De qué manera, no? Marcas el consumo y marcas los hábitos de las personas. Uh-huh. Hoy los grandes empresarios, podemos utilizar 1000 nombres, marcan o influyen, inciden en la agenda política, en la agenda de los políticos, ¿no? Uh-huh. Incluso los políticos tienen que ir a tocar la puerta de los empresarios para pedir respaldo de ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Lo vemos con el presidente de México, lo vemos con los con los gobernadores, lo vemos incluso con los presidentes municipales, ¿no? Entonces, entre más grande profesional o empresarialmente seas, pues más incidencia tienes en las personas y en la sociedad en la que vives. Entonces, a mí es por lo que me interesa crecer y a mí es lo que me interesa, en lo que me interesa convertirme en un empresario con incidencia en la vida pública de mi municipio, de mi estado y de mi país. Perfectísimo. Bueno, mi estimado Alex, pues ya estamos por acabar. Ante todo esto, hay una pregunta que quisiera hacerte antes de terminar es, o sea, ¿cómo te sientes o cómo te sentiste con todo esto que has construido? O sea, haciendo como una, ¿cómo se dice? Introspectiva, de ti hace 12 años al día de hoy. O sea, ¿qué puedes decir? Sentimientos, o sea, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste? O sea, ¿qué puedes platicarnos sobre eso? Pues mira, la verdad es que me siento bien contento. No me gusta pensar tanto en eso, ¿no? Como que en la autorrealización. Me siento autorrealizado, sí, no completamente, porque pues, la visión que te acabo de compartir, todavía me falta camino para llegar allá, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Que no me arrepiento de ninguna decisión o de ningún esfuerzo que he hecho. No siento que nada haya sido en vano. También soy una persona que siempre trata de buscarle la cara buena de la moneda a las cosas, ¿no? Todo tiene algo bueno. Uh-huh. Todo lo malo tiene algo bueno y todo lo bueno tiene algo malo, pero trato de concentrarme en lo bueno. Entonces, realmente no me arrepiento. He cometido errores, claro, O sea,
en esta curva de aprendizaje cometes errores, incluso puedes afectar a personas, pero nunca ha sido una decisión con ese ánimo o con ese afán. Con E dolo. incluso creo que de esas decisiones pues he podido mejorar como persona, ¿no? Perfecto. Bueno, iremos a una sección de preguntas random, ya para terminar, estamos por acabar, ¿ok? Digo, no tienes que pensar mucho en la respuesta, Okay. O sea, tienes que, o sea, lo que se te venga a la mente, ¿no? Va. La primera que escogí está interesante. ¿Cuál es tu presa favorita de pollo? A su máquina. La pechuga y la pierna. Creo que ahí compiten las dos. Ok. Ah, la pechuga y la pierna, ¿eh? Sí, ahí. Segunda pregunta. Si tuvieras la oportunidad de saber la verdad a una sola cosa, ¿qué sería? Quisiera entender el concepto de infinito. A mí me rompe la cabeza en pensar que el universo y el tiempo ha sido infinito, que no tuvo un principio y que no tiene un final. Yo no entiendo cómo no había algo antes de la nada, o cómo es que nace el universo, o cómo es que se forman los planetas. A mí el tema del espacio me encanta. Entonces, si pudiera saber algo o comprender algo, pediría que fuera eso, entender el concepto de infinito. Perfecto. Ahora, si tuvieras chance, última pregunta, si tuvieras chance de tomarte un café con una persona que ya no esté en este mundo, ¿con quién sería? Persona que tú quieras, famoso o no famoso, quien tú quieras. Si tuvieras el chance, ¿con quién sería? Yo tengo. ¿Verdad? No la voy a contestar en ese sentido. Te voy a decir, pues, en mi crush, ¿no? Pero creo que va a ser una respuesta muy banal. No, o sea, lo que tú quieras. O sea, no necesita que le pienses mucho, ¿eh? O sea, lo que venga. Si tú me dices que tu crush. No pasa nada. No. O sea, sí me moriría de ganas, pero creo que no tomaría esa decisión. No quemarías esa carta, ¿ok? Yo admiro mucho como empresario que ya no está, ya falleció, a don Lorenzo Servige, uno de los creadores y fundadores de Bimbo. Pues es un giro, es mi mismo giro. Claro, prácticamente. Se me hace extraordinario lo que ellos lograron. Están en todas partes del mundo, han comprado panificadoras o las panificadoras más importantes también de muchos países del mundo. Y creo que me encantaría tomar un café una vez a la semana con él y con su equipo y aprender de ellos. O sea, que se den una idea, o sea, en pro de lo que sigue haciendo, ¿eh? O sea, no... O sea, capaz de dejar a su crush por seguir aprendiendo, ¿no? Esos son los sacrificios que duelen. Sí, es que sin sacrificio no hay recompensa. No pasa nada. Bueno, perfecto. Ahora, hay una pregunta que es obligatoria, para todos nuestros invitados. Sí. Si quieres, pues pensarle, o sea, no hay ningún inconveniente. Pero de todo esto que tú has hecho, ¿no? Hasta el día de hoy, dime, ¿en qué momento crees que rompiste el hábito? ¿En qué momento creo que rompí el hábito? Ahora que lo preguntas, hubo un momento de inflexión para mí en la universidad. Como te decía, a mí la escuela me encanta en los dos sentidos. En el tema profesional, siempre me ha gustado, y por otro lado, siempre me ha gustado el tema de socializar en la escuela. Yo me la pasaba re bien, lleno de amigos. No precisamente en el sentido de cotorrear y andar en desorden, pero poder platicar todos los días, reunirte con tu grupo de amigos, es algo que extraño mucho. Sí, claro, sí. Yo creo que muchos le hacemos. Empezar el día riéndote, hablando tontera y media, eso para mí tiene mucho valor. Entonces, hubo un momento donde sí me empecé a desordenar bastante. Sí, salía jueves, viernes, sábado y domingo. Mi mente andaba más pensando en qué hacer para divertirme en ese sentido que en alguna otra cosa.
Y entonces llegó el momento de emprender la Casa del Bolobán. No te hablo del primer día que abrimos las puertas, sino del tema de planeación. Y yo me sentía muy cansado, muy mermado de energías, precisamente por la agenda que traía. Y dije, no, tengo que ser ordenado y tengo que ser disciplinado. Tengo que priorizar en dónde voy a enfocar mi energía, en dónde voy a enfocar mi tiempo, mi esfuerzo, y decidí qué iba a hacer en el proyecto. Entonces sí fue de golpe que dejé de salir, vaya, como lo hacía, porque sí seguía socializando, pero mi tiempo, mi mañana, mi prioridad era el proyecto de la Casa del Bolobán. Y creo que si no hubiera tomado esa decisión, no estaría hoy aquí. El día de hoy, Sí. claro. Hay un dicho que dicen los norteños, creo, ¿no? Que yo creo que podría aplicar, ¿no? Primero lo que deja Sí. y después lo que apendeja. Sí, así Pero, es. pues, al final se resume en eso porque digo, o sea, a lo mejor sacrificaste todo eso, pero pues quién te viera ahorita que fue creo que el año pasado que te fuiste a Madrid, ¿no? O hace 2 años. Este ha ido un par de veces. Par de veces. Yo me quedé nomás con una vez, no, porque se den cuenta, ¿no? Y también estuviste, creo que en Estados Unidos o en Canadá, no me acuerdo en dónde, este año también, ¿no? Sí. O sea, son los lujitos que se puede dar, pero por sacrificar esas noches de borrachera. Así es. O sea, para que lo vayan pensando, ¿no? De qué es lo que quieren. Bueno, perfecto. Ahora, ya para cerrar, ahora sí, esta es la última pregunta, te lo prometo. Es... ¿A quién invitarías al podcast y qué te gustaría preguntarle? ¿A quién invitaría al podcast y qué me gustaría preguntarle? ¿Alguien local o puede ser...? Pues obviamente de preferencia local, que sea... Okay. Que ahorita, o sea, que podamos traer, digo, no digo que no, ¿verdad? Pero pues un paso a la vez. Porque cabe mencionar que es el de los primeros episodios. No voy a decir si es el primero o el segundo, pero va, sale. Entonces, pues ¿a quién? ¿A quién me gustaría invitar? Se me hace muy interesante lo que han hecho empresas como Chedraui. Chedraui ahora lo veo en Estados Unidos, tiene más tiendas en Estados Unidos que en México. Y también lo que hace la familia Ruiz, a mí me llama mucho la atención. Tienen demasiadas divisiones de empresas, demasiados negocios, y a veces, y me da mucha curiosidad saber cómo hacen ellos para poder coordinar y organizarse y llevar este tipo de empresas, que es un poco lo que hace Slim, ¿no? A mí me vuela la cabeza saber cuántas empresas tiene, cuántos giros diferentes y cómo le hacen para llevar todo eso. Entonces yo que invitaría a alguien de los Ruiz o de los Chedraui. Ok, ¿y alguna pregunta en específico? O sea... pues cómo le hacen para entender o tener la certeza de la rentabilidad financiera de cada negocio que tienen, ¿no? Porque eso implica el control de cada empresa, de cada división. Y creo que para mí hoy eso sigue siendo un reto. Nosotros estamos en esa parte en la que nos estamos empezando a diversificar, pero pues para cada proyecto pensamos en un líder de proyecto, ¿no? Y de repente no estar tú tan involucrado, no llevar tú eso, pues me genera mucha incertidumbre. Va, perfecto. Entonces, pues muchas gracias, Alex, por ser acá el padrino. A usted mucho éxito, Alan. Y que sea de provecho esto para todas las personas que nos escuchan. Correcto. Cualquier cosa, bueno, ¿dejarías las redes de la Casa del Bolobán o para poderte contactar a ti en tal caso o por algo? ¿Qué digo? Sé que no te dedicas a nada por fuera, pero quién sabe qué pueda pasar después, pues aprovechando el comercial. Entonces, ¿sí dejaré tus redes? Sí, las redes de la Casa del Bolobán es tal cual, la Casa del Bolobán, con V, Bolobán, en Instagram, en Facebook, y yo estoy como Alex Cobos en Instagram y en Facebook también. Perfecto, y ahí si desean preguntarle algo, pues claro, ahí con gusto. hacemos algo. Bueno, muchas gracias y nos vemos después. Luego.
cuando lo escuchen, ¿qué trató de decir?